Buenas noches. ¿Cuántas veces escuchamos, ven a Cristo, y Él te dará todos los anhelos de tu corazón? Y multitudes de personas sin conocimiento de la palabra se quedan con una verdad a medias y reciben a un Cristo que se ha convertido tan solo en un medio para alcanzar sus propias metas, sus propios deseos, sus propios anhelos. Solo se tomará 5 minutos, o sea que nunca le dicen que le va a costar nada, ni siquiera algo de tu precio de tiempo. Y lo único que te dicen es, oye, tendrás todo lo que has deseado a cambio. Ese evangelio de la prosperidad, ese evangelio que está vendiendo bendiciones, 5 pasos para ser un campeón, todo tipo de evangelio enfocado en el hombre y su bienestar y no en Dios. El conocimiento del verdadero evangelio y de la doctrina es descuidado y hay una terrible anemia del conocimiento de Dios. Desconocen las doctrinas de salvación, justificación, regeneración, desconocen lo que nacer de nuevo significa. La mayoría de nosotros queremos ver en nuestra vida grandes resultados, pero pocos están dispuestos a pagar el precio para ver esos resultados que tanto anhelamos. A veces quisiéramos que las cosas fueran tan fáciles como orar y que 2 segundos después nuestra oración haya sido contestada. Pero, ¿qué tal si las cosas no son así de fáciles? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para ver esos resultados que tanto quieres ver? ¿Qué enseñó Jesús? Que hay un costo que pagar, hay términos que cumplir. Lucas 14, 28, 30. Porque ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después de que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieron no comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús utilizó un ejemplo muy claro. Si te propones a edificar una casa, o si el día de hoy decides empezar a construir tu casa, lo lógico sería sentarte y empezar a hacer cuentas. ¿Cuánto me va a costar? Una vez determinado el costo, te preguntarás, ¿me alcanza? Y según tu respuesta decidirás. Si el presupuesto está dentro de lo que estás dispuesto a pagar, procederás con la construcción. Si no estás dispuesto a pagarlo, entonces lo inteligente sería no empezar a construir. El Señor nos pone en una situación. Imagínate que pones el fundamento, que tiendes los cimientos de tu casa, solo para darte cuenta que no puedes terminarla. Ciertamente serías burla de los demás, ya que fuiste negligente, confiado, descuidado, ingenuo, y ahora tienes una pérdida. Perdiste dinero, perdiste tiempo y perdiste todo lo que pudiste haber hecho con ese dinero y tiempo mal invertido. Lucas 14, 31, 32 dice, ¿qué rey que va a la guerra no se detiene primero a analizar a su enemigo? ¿Quién tiene más tropas? ¿Quién tiene mejores armas? ¿Quién tiene ventaja territorial? Ningún rey prudente irá a la guerra en un arranque de sentimientos solo para verse abrumado por su enemigo. ¿Cuántas veces te aventuraste y aceptaste, pero sabes que al igual que el rey, en esa desventaja, no mirabas y no poseías los elementos necesarios para cumplir el objetivo? No tenías cómo pagar el precio necesario y te encontrabas falto y en pérdida. Por eso Jesús nos aclara, hay un costo que pagar. ¿Y estamos dispuestos a pagar ese precio? Está en nuestras manos examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos dispuestos o no a pagar el precio de seguir a Cristo, el precio de ser un discípulo. Lucas 14, 25, 26. Y muchas gentes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y Mateo 10:37 dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Pero ojo, Jesús está hablando de prioridades en nuestra vida, y sobre todo las prioridades en nuestro corazón. Lo que nos enseña la palabra es que Dios es primero, Él ocupa el primer lugar, siempre. Aborrecer no significa odiar, sino más bien hacer a un lado, porque nadie puede llegar a ser seguidor de Cristo, discípulo, si no hace a un lado a su familia. Esto no quiere decir que abandones a tu familia, sino más bien que el podio de tu vida esté siempre ocupado por Dios en primer lugar. Nuestro cónyuge no es primero que Dios, ni nuestros hijos, ni siquiera nuestras propias vidas.
mucho menos nuestros trabajos o negocios. Lo que Dios nos pida va primero que los deseos de nuestros hijos, esposa, esposo, los mandamientos de Dios van primero que cualquier deseo o situación que tengamos con nuestras familias o con nosotros mismos. Éxodo 23, no tendrás otros dioses delante de mí. Ciertamente cuando eliges servir primero a un familiar o a ti mismo por encima de lo que Dios nos manda, estamos sirviendo a un Dios falso que estamos poniendo delante de Dios verdadero. Lo que Dios nos está diciendo es el primer lugar le pertenece a Él. Por eso Mateo 22, 36, 39 dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El más grande mandamiento es amar a Dios con todo lo que somos. Esto es primero. Luego que le das el primer lugar a Dios en tu vida, ahora sí el segundo mandamiento, ama a los demás como a ti mismo. Este es parte del costo que tenemos que pagar por ser discípulos de Cristo. ¿Estás dispuesto a poner a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Con todo lo que ello conlleva? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y dejar tus ídolos? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y dejar de participar en las cosas del mundo? ¿Estás dispuesto a poner a Dios y dejar de maldecir? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y perdonar a quienes te han hecho mal? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y abandonar tus propias creencias? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y creer en su palabra? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y dejar atrás tus vicios y placeres? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y abandonar tus metas y planes personales? ¿Estás dispuesto a poner a Dios primero y hacer lo que Él te mande? Evalúa. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que la palabra de Dios te mande a hacer y dejar de hacer, cambiar, abandonar? Esto es parte del costo a pagar por ser discípulo y seguidor de Cristo. Examínate a ti mismo, pondera este costo y decide. Porque en Lucas 14, 27 Jesús nos dijo, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y Mateo 10, 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. A través de 2000 años hemos ido cambiando el sentido de la cruz. La cruz era señal de dolor, era señal de vergüenza, era señal de pena, era señal de sufrimiento, era señal de abandono, era señal de muerte, era señal de maldición. Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Mateo 16, 24, 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús mismo nos da la respuesta. Niéguese a sí mismo y estar dispuesto a perder tu vida. ¿Cómo veníamos nosotros? Como el mundo nos había enseñado, veníamos todo lo contrario. La vida moderna se trata de mí, yo protejo mis intereses, busco mi bienestar, yo hago mi voluntad, tengo mis propósitos, vivo mi vida y tomo mis decisiones. Nos habíamos acostumbrado a vivir que se trataba de nosotros mismos. Y cuando veíamos a alguien que se entregaba a los demás, se encuentra en un gran porcentaje en la adulación propia, el sentirse bien consigo mismo, apacentar la conciencia, buscar la admiración de los demás, los aplausos o cumplir con algún requisito social y humanitario. Era muy común escuchar, ya puse mi granito de arena, todo en torno al yo. Pero Cristo nos pide que le entreguemos el primer lugar y luego negarnos a nosotros mismos. ¿Estás dispuesto a entregar tu orgullo y altivez? Eso significa que de hoy en adelante el Señor nos manda a que el motor de nuestras vidas, la motivación de seguir adelante y vivir la vida, ya no somos nosotros mismos, sino Él. Nuestras metas ya no son nuestras metas, son sus metas. Nuestros deseos ya no son nuestros deseos, son sus deseos. Nuestros propósitos ya no son nuestros propósitos, sino sus propósitos. Ya no buscamos nuestro bienestar, sino su gloria. Ya no buscamos nuestros anhelos, sino sus anhelos. Ya no hacemos nuestra voluntad, sino su voluntad. La palabra de Dios es muy clara. No solo debemos poner a Dios en primer lugar, sino que también nos dice que nos debemos poner en último lugar. Mateo 19:30, pero muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Filipenses 2:3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considérese al otro como más importante que a sí mismo.
Segunda de Corintios 12, 9, 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo, por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. ¿Y qué nos dice Juan 3:19? Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Por mucho tiempo los hombres prefirieron las tinieblas. Por eso, ¿estás dispuesto a cargar tu cruz? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a perder tu vida para encontrarla en Él? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo a fin de que puedas decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mundo nos deslumbra con sus posesiones. Ellas nos daban seguridad y tranquilidad. Muchos vivían para estas cosas, que sus mentes y su esfuerzo estaban enfocadas a alcanzar y adquirir más y más de estas cosas. Sin duda hicimos un ídolo de todas nuestras posesiones. Hoy podemos ver que muchos sacrificaron a sus familias, otros venían sufriendo dolor, tragedias y tribulación. Las personas venían en una carrera loca dispuesta a entregarlo todo con tal de conseguir tantas cosas que anhelaban en su corazón. ¿Pero qué pasó? Frenamos esta carrera. Y Jesús hoy te dice, ¿dónde ha estado todo este tiempo tu corazón? Se nos olvidó que solo somos administradores de esos bienes, pero quien dispone de ellos es el Señor. Por eso el Señor te pide simplemente usar tus bienes para su gloria, para hacer de bendición a los demás, para impulsar su obra. Lo que importa es tu corazón, tu disposición a dejar atrás todo lo que Jesús te pida. Debes transferir la propiedad de todo lo que eres y todo lo que tienes a lo que Él es. De tal manera que tu vida ya no es tu vida, es ahora su vida. Tu tiempo ya no es su tiempo, es ahora su tiempo. Tus posesiones ya no son tus posesiones, son ahora posesiones del Señor. Tu futuro ya no es tu futuro, es ahora su futuro. Tu tesoro ya no es tu tesoro, es ahora su tesoro. Y habrás transferido todo lo que tienes y todo lo que eres a todo lo que Él es. Es llegar al fin de ti mismo y confiar todo lo que eres y todo lo que tienes completamente a Él. Marcos 10, 17, 22 dice que cuando salía para seguir su camino vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero el afligido por estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Muchos quieren seguir a Cristo, pero lo quería hacer en sus propios términos, a su manera. Pero los términos de Cristo implican ponerlo a Él en primer lugar, estar dispuestos a cargar nuestra cruz y cederle la propiedad de todo lo que tenemos. Como este joven, muchos se rehúsan a pagar el precio y su casa queda sin terminar. Jesús expone el verdadero Dios que había en los corazones. Lucas 9:61 dice, te seguiré, Señor, pero primero permítame despedirme de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mire atrás es apto para el reino de Dios. Vemos la respuesta que muchos venían dando. Te seguiré, pero espérame un ratico. Otros hablan de mañana. Segunda de Corintios 6:2 te dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Le digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Por eso toma la decisión y demuestra que a hoy el mundo no te deslumbra más que Cristo. Lucas 14:34-35 dice, buena es la sal, mas si aún la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará? Ni para la tierra, ni para el muladar es buena, fuera la arrojan. Quien tiene oídos para oír, oiga. Y Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Examina hoy
Si has sido sal, como manifiesta la palabra, como la sal adobas o no adobas, ¿eres sal que se volvió insípida? Jesús ya pagó el precio haciendo la voluntad del Padre. Y si no, míralo en Lucas 22:42. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Jesús ya pagó el precio, se despojó de todo lo que tenía. Eso lo vemos en Filipenses 2:5-8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús ya pagó el precio. Fue abandonado por el Padre. Y si no, mira Mateo 27:46. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús ya pagó el precio. Padeció y cargó su cruz hasta su propia muerte. Eso lo vemos en Marcos 15:37. Entonces Jesús, lanzando fuerte grito, expiró. Todo este precio lo pagó por nosotros. Ahora nos toca a nosotros participar de esta maravillosa cruz. Después de examinarnos y saber que estamos dispuestos a pagar el precio, sin olvidar lo que dice Romanos 8:28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para que el bien de quien lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O miremos 2 Corintios 4:7-11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. En este tiempo que estamos viviendo, en estas pruebas, tribulaciones, el poder de Dios se manifiesta en nosotros y podemos tener paz y gozo en este tiempo que nadie esperaba. Un tiempo diferente que nadie había vivido. Siempre escuchábamos, siempre veíamos, pero ahora somos partícipes. Y es mundial. No es en tu casa, no es en tu barrio, no es en tu ciudad, es a nivel mundial. Por eso, el Señor que ha permitido todo esto, hoy te invita a que tomes esta palabra para ti. Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Qué hermoso. Porque el Señor tiene un propósito para todo lo que está sucediendo. Y nunca se te olvide que el Señor tiene el control de cada situación. Por eso hoy te invito a que te evalúes. Te evalúes conforme a la palabra. Que mires todos estos versículos. Que evalúes tu corazón en esa carrera que traías. Porque es un tiempo para salir diferentes. Es un tiempo para venir a ser diferentes. El Señor nos ha traído a sus principios, a la iglesia casera. Aprovechemos este tiempo para ir a la palabra, para mirar qué tenemos que cambiar, para salir fortalecidos. Qué hermoso. Porque depende de nosotros el ser diferentes y salir fortalecidos en todo este tiempo. Muchos llevamos 7 días de acuartelamiento, otros llevan 2 días, pero todos estamos en acuartelamiento. ¿Alguna vez te has imaginado vivir situaciones mundiales? ¿Alguna vez te has imaginado ser protagonista de tu película? Siempre nos empeliculamos, pero qué hermoso que ahora podemos ser protagonistas. Empezar a examinar nuestro corazón, porque muchas veces nosotros no hemos dado nada y el Señor ya lo dio todo. Evaluemos nuestro corazón, examinemos nuestro caminar y fortalezcámonos en la palabra del Señor. Aprendamos a mirar más hacia adentro que hacia afuera.
Por algo el Señor te trajo a compartir en el hogar. Por algo el Señor te trajo a que tuvieras estos tiempos para ti, pensando en tantas cosas y sin pensar nada. Porque todo depende de ti. Todos hemos tenido sustos. Todos hemos tenido miedos. Pero hoy sabemos con quién estamos y a quién tenemos y a quién debemos ir. Muchos a tu alrededor también están preocupados. Y qué hermoso que tú le pudieras dar una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, pero una palabra de firmeza. Por eso hoy vas a pagar el precio, vas a tomar el camino, vas a negarte a ti mismo, vas a empezar a darle el primer lugar al Señor. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice hoy. Y eso es lo que nos invita a hacer, para que podamos tener esa comunión con Él y empezar a ser esos intercesores, empezar a humillarnos y a entregarnos y empezar a orar para que el Señor nos bendiga. Y no solo para que te bendiga a ti, sino para que bendiga tu casa. Qué hermoso que el Señor empiece a habitar en nuestras casas. Eso es bíblico. Tú lo puedes mirar porque le sucedió a los israelitas. Tú los puedes mirar porque le sucedió a los apóstoles y a la primera iglesia donde se reunían en las casas. Y a nosotros se nos había olvidado todos esos principios. Por eso, pongámonos en las manos del Señor, para que sea el Señor el que guíe nuestros pasos. Reconozcamos que debemos entregar tantas cosas, debemos quitar tantas cosas de nuestro caminar y empezar a caminar en los pies, en las huellas y en el camino del Señor. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, nos exhortas con amor, Señor. Gracias, Padre amado, porque todos traemos una carrera, Señor Padre misericordioso. El yo estaba reinando, Padre bondadoso. Todo el mundo tenía afán de tantas cosas. Estaba preocupado por su trabajo, estaba preocupado por su estudio, estaba preocupado por tantas cosas. Pero tú nos muestras por qué debemos estar preocupados. Y qué hermoso, Señor Padre misericordioso, que nos podamos tomar de tu mano. Porque caminando de tu mano, Señor, nos das seguridad. Caminando de tu mano, Señor, salimos adelante. Y caminando de tu mano es un tiempo para fortalecernos. Gracias, Padre amado, porque nos has vuelto, Señor Padre misericordioso, nuevamente, Padre Santo, a esa iglesia casera. Papito Dios, a nosotros nos cuentan que se reunían a escondidas, Padre misericordioso. Hoy, Señor Padre Santo, nos podemos reunir, Padre misericordioso, en familia. Padre Santo, qué hermoso, Padre misericordioso, los métodos que tú utilizas, Señor, porque vamos a tener una Pascua familiar, Señor. Vamos a tener un tiempo, Señor Padre misericordioso, en lugar de estar pensando, Padre amado, en tantas cosas, en tantas ceremonias, en tantas pompas, Señor, debemos pensar de estar en nuestra casa y celebrar esa Pascua real con nuestra familia. Papito Dios, lo habíamos leído, Padre misericordioso, pero hoy, Señor, nos está enseñando a vivir, Señor Padre misericordioso, diferente. A vivir ese Cristo, Señor, no solo en nuestro corazón, sino en nuestra casa. Papito Dios, ayúdanos, Señor, a que tengamos esa atmósfera hermosa donde tú puedas habitar en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestros corazones. Gracias, Padre bueno, por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Papito Dios, porque vemos, Señor Padre misericordioso, que después de este tiempo, Señor, van a salir los cambios en esta sociedad. Hombres fortalecidos, tomados de tu mano. Hombres que realmente no quisieron escuchar la palabra de Dios. Pero sabemos, Señor, que para los que te amamos, todo obra para bien. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.
Buenas noches para todos, les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy para pagar tu precio. Empieza a mirar tu vida para que tu vida sea de bendición. Buenas noches, bendiciones.